La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Le vénérable sultan du pays du Nord recherche quelqu'un qui l'initie au mystère de la chambre noire et du cinématographe. Dos grandes regresos y yo creo que es la primera vez que venís aquí al Cine en la SER. Pilar López de Ayala, Javier Rebollo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Encantados de estar en la SER. Pues la verdad es que me hace bastante ilusión porque, desde 2012, desde El muerto y ser feliz, no habías estrenado un largometraje. Bueno, uno no hace cine solo cuando dirige cine, hay muchas formas de hacer cine. Esto me gusta, que lo dice Víctor Erice también. No, el cine se piensa, el cine se transmite, el cine se habla, el cine se programa, estoy convencido de ello. De hecho, está sacralizado el rodaje y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? ¿En qué sentido está sacralizado? Es más importante la preparación. Y los productores muchas veces reducen el tiempo de preparación y lo concentran en el rodaje. Nosotros podemos preparar una película durante 5 años y luego rodarla rápidamente. ¿Y cómo ha sido la preparación de La alcoba del sultán, que es la película que llega a cines esta semana y que la verdad es que es una maravilla? La hemos disfrutado muchísimo desde Seminci y es difícil de explicar porque hay muchas cosas en La alcoba del sultán. ¿Cómo fue? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegáis? ¿Cómo os conocéis vosotros? Eso es lo primero. Bueno, yo a Javier lo conozco desde el Festival de Cine de San Sebastián, donde yo estaba de jurado y él competía por La mujer sin piano, que se llevó la Concha de Oro. Pero lo sigo desde antes, desde Lo que sé de Lola. Y coincidimos en San Sebastián y después periódicamente en puntos de Madrid. Yo soy amigo de su padre de taberna y conversación, por casualidad. Yo voy religiosamente a las 12 a la hora del aperitivo. Y un día un señor muy divertido con el que llevaba años charlando y bebiendo me dice: mi hija es actriz. Esto fue en Lavapiés, si no recuerdo mal. Sí, en Lavapiés, en la bodega Olivar. Y me dice: se llama Pilar López de Ayala. Yo dije: coño. La conozco. Qué guay, qué historia más curiosa. Bueno, es lógico, no va a ser en misa, ¿no? Las cosas pasan en las tabernas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y tienes este guión de La alcoba del sultán, esta idea de hacer esta película, que como decíamos es muchas cosas, es un homenaje al cine, es una historia de amor, es también una reflexión sobre la vida, no sé si hay algo de colonias, ahora vamos a ir desligando un poco todo eso, pero ¿cómo fue la preparación o la idea de la historia? Me gusta que cueste explicarla. Las cosas que son difíciles de explicar tienen su miga, ¿no? Eso es interesante. Hoy en día en el mundo moderno que todo tiene que estar catalogado, bien explicado, clasificado, como en IKEA. Yo cuando por desgracia voy a IKEA intento entrar siempre por la parte de atrás. Sí, de verdad, entro al revés. Intento subvertir las normas de IKEA. A mí me molesta mucho que me digan lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y esta película contiene muchas películas, es verdad. Lo difícil fue armonizarlas, eso es lo difícil. Es una película muy oriental, ¿no? Y lo oriental sabéis que está siempre muy enredado, ¿no? Como un tapiz berber. Lo occidental, en cambio, todavía es esclavo de Aristóteles. Con todos los millones de años que han pasado, seguimos hablando de los malditos 3 actos, del conflicto central y todo esto. Y esta película celebra otra manera de contar. Y dado que estaba contándose en el norte de África, dado que estaba contándose en Oriente, utilizamos las formas de Oriente que por otro lado son muy cervantinas. Acuérdate que el Quijote lo cuenta Cide Amenete Benengalí y el Quijote está lleno de cajones que se abren todos a la vez. Y entonces en la preparación, claro, cuando preparas durante mucho tiempo las cosas acaban llegándote, tú no vas detrás de ellas, te haces dichoso de ellas, como el Principito se hacía dichoso de su flor. Y esto parece algo como muy ñoño, muy... Pero no, yo no corro tras las cosas, intento que ellas lleguen poco a poco y se fueron destilando. El personaje es fascinante, un personaje histórico como el que encarna
Pilar López de Ayala y Jean Giguel son dos personajes alucinantes, adelantados a su tiempo, dos modernos del 1900, científicos, aventureros, enamorados, que con 33 años se dan por jubilados. Fíjate, y el sultán de Marruecos llama a este hombre y él va allí a iniciarle en el cinematógrafo y se lleva una bicicleta, se lleva avestruces, se lleva la bombilla y su enamorada va detrás, que era farmacéutica como él, química, y tienen la buena suerte de pasear un poco, hacer el amor, y esto no está en la película, pero ella muere cuando él entra por la puerta de regreso a Francia para cuidar su enfermedad. Eso no sé si te lo conté. Cuando entra por la puerta ella está agonizando. ¡Ostras! Y entonces decidimos que reapareciera como fantasma, porque para los orientales tampoco existe la muerte. Y entonces Pilar encarna a casi un personaje triple. ¿Y cómo ha sido este personaje triple? ¿Qué te interesaba de esta mujer? Pues bueno, es una química y farmacéutica, compañera de Gabriel Beir, que es este inventor que llega a Marruecos a instruir a un sultán sobre el funcionamiento del cinematógrafo. Me gustaba que era una mujer adelantada a su tiempo y que de alguna forma buscó la manera de escapar a su destino. De hecho, muere después de tener hijos. No, nada. Es una mujer contemporánea. Total. ¿Y lo de hacer de fantasma también? Sí, también trata de escapar a su destino, pero lo comentaba antes en una entrevista que me acaban de hacer, porque me preguntaban el otro día, ¿este personaje guarda alguna relación con la película de José Luis Guerín en La ciudad de Silvia y con El extraño caso de Angélica de Manuel de Oliveira? Pero en el sentido en el que son fantasmas, porque en las tres está la idealización del amor y de la mujer, pero en este caso, en la peli de Rebollo, creo que es más el objeto de deseo se convierte en sujeto deseante. Y es cuando vuelve en forma de fantasma y que forma este triángulo oscuro con los otros dos protagonistas, donde vemos o cuando le están retratando y ella está diciéndole a Gabriel, vámonos a echar la siesta, pero se lo está diciendo con intenciones. Es verdad que no cuesta mucho encontrar personajes, o sea, mujeres que sean sujeto de deseo. O sea, no sé si lo he dicho bien, sí. Que ellas sean las mujeres las que desean, ¿no? Exactamente. Que esto es muy bonito en el personaje y en la película también. Yo siempre busco narrativas contemporáneas que puedan profundizar con sensibilidad en la condición humana y que a la vez formen parte de un cine más inclusivo, ¿no? Más diverso. Es que en ese sentido que está hablando Pilar del personaje femenino, humanista, casi libertario, hay un anacronismo, porque Gabriel Beir es anacrónico en el país del Nuh, es un trasunto de Marruecos mezclado con Argelia y un país imaginario, pero ella es un anacronismo también. Yo creo que, eso lo decía Oliveira, todo cine de época debe ser algo anacrónico para funcionar, si no acabas haciendo tramoya. Y una clave para nosotros fue, yo ahora te miraba, que estás tan guapa, esto tienen que imaginarlo, el negro también es muy importante para los árabes, para Oriente. Ahora que te miro, una clave fueron las mujeres de Howard Hawks, ¿sabes? Es que siempre están por delante de Tim Martin, por delante de John Wayne, son ellas las que manejan la situación. Y eso me gusta mucho en el cine de Hawks, sea Marilyn, sea Cid Charisse, y el hombre es torpe siempre. Yo creo que sí, bastante además torpe con las mujeres, pero la mujer vaquera es fue una de las referencias para esta película. Y me gusta que hables del deseo, porque el deseo es lo único que debe movernos. Yo creo que en eso es una de las pocas cosas que tenía razón Lacan, ¿no? Hay que hacer lo que deseamos. Y al final, en la vida y en el cine, acabamos rodando el plano que no queremos, estamos casados con la persona que no queremos, acabando llevando una vida que no nos gusta. Y para mí el deseo de rodar un plano, el deseo de filmar un cuerpo, el deseo de estar con un actor, es lo único que me mueve en la vida. Intento no hacer lo que no quiero, estudié con curas. Creo que ibas a decir algo. ¿Has levantado? He levantado la mano, sí. Sí, porque es verdad, me sirvió mucho la referencia de las mujeres hawksianas como referencia para trabajar la energía que tienen, ¿no? Esa energía tan masculina, pero
nuestra mujer es mucho más contemporánea que las mujeres joxianas que acababan dejando su trabajo por el amor de un hombre. Es una química apasionada. Totalmente. Y mencionabais también la importancia de que es una película oriental. Y claro, ahora que está todo este debate sobre el orientalismo, sobre cómo miramos desde Occidente, ¿cuál ha sido también tu manera de mirar, la manera de cómo poner la cámara? Porque en estos operadores de los Lumière que iban por todo el mundo, también había una mirada francesa, ¿no?, de la sociedad. Entonces, no sé si tú tenías eso también en mente de cómo hacer, de cómo no hacer. No, eres muy aguda y muy política en esto. Yo he intentado mirar a la altura de los ojos y no ser un colonialista colonizador. Si te das cuenta, quien anima, que viene de alma, quien anima a emprender, a ir más allá es el sultán. No es Gabriel Bert, es el sultán quien reclama, es el sultán quien le trae, es el sultán quien le pone al trabajo, es el sultán quien le dice, esto del cine está muy bien, pero ¿no podrías hacer una máquina para resucitar a los muertos? Y el otro dice, ¿mande? Entonces, yo no quería ponerme por encima. El colonialismo me parece espantoso, incluso en las obras de arte que ha producido para el exotismo me parece lo peor, para burgueses confortables en su casa, con su tapiz y con su cuadro, y ha degenerado en una estética de salón, de anticuario, del rastro. Y esta película creo que mira de otro lado y celebra a Oriente, pero no el orientalismo. No, totalmente. Y decíamos que había muchas películas en esta, está la historia de amor, está la mirada al cine, pero también es una historia de aventuras, al fin y al cabo. No sé si el cine ha perdido, el cine contemporáneo, esa manera de que el espectador viva las aventuras, ¿no? Como hace unas décadas, o más bien más de unas décadas. Es que antes el cine de aventuras, el cine de pipas, que también hacía Hawks, que hacía también Anthony Mann, La mujer pirata, otra mujer adelantada a su tiempo, La mujer pirata, de Tourneur. Este cine se veía en sesión de tarde cuando éramos niños, pero también en los cines muy cerca de aquí, en los cines que había todavía en la calle Ballesta, en la calle Carretas, cines de chachas, soldados, pajilleros, y ese cine estaba lleno de inocencia. Y la inocencia se ha perdido. El cine de aventuras ahora yo lo encuentro un poco cínico. Los autores se ponen por encima de los personajes. Y nosotros queríamos que este cine tuviera algo de inocencia tintinesca. De hecho, el otro día me gustó mucho que Félix Piñuela, de versión española, dijo, es como si Tintín encuentra la invención de Morel, de Bioy Casares. Entonces sí, la película tiene algo de la inocencia de Tintín, a quien han acusado de colonizador también por Tintín en el Congo. Pero la aventura sana, la aventura sin cinismo, la aventura por la aventura también está en la película, y al lado está la historia de amor, al lado está el pequeño ensayo sobre la naturaleza del cine casi godardiano, y también hay una gran historia de amor que para mí también es lo único que debe movernos en la vida, el deseo y el amor. Y en esa reflexión sobre el cine, os la pregunto a los dos, claro, hay una cosa de si se puede captar la realidad, que es la reflexión que está todo el rato detrás, es qué se puede captar, qué cosas no se pueden captar. No sé si esto, como actriz y como director, ¿qué reflexión os ha empujado La alcoba del sultán? Que entiendo que es una reflexión que viene antes de la película, pero el rodar la película, el entrar en la historia de estos dos personajes, no sé si habéis aprendido algo nuevo acerca de qué puede retratar el cine o no. Esa es para ti. Wow. Me encanta, balones fuera. Hombre, es el director. Balones que no varones. No. Yo creo que las imágenes tienen alma. Yo me considero un materialista marxista, pero estoy convencido que las imágenes tienen alma y el cine tiene algo fantasmagórico. Aunque no filmes fantasmas, el cine es una fantasmagoría. Y te recuerdo que la película está rodada en fotoquímico y esto es casi mágico, ¿no? Porque la luz que ha rebotado en el cuerpo de Pilar López de Ayala ha impresionado literalmente la película en unos compuestos de plata, y podemos mirar lo que fue Pilar en ese momento, su envejecimiento, su muerte trabajando, que decía Godard, en el celuloide. Entonces ahí hay algo fantasmagórico ya por naturaleza, pero además es una película de fantasmas. Pero es que las imágenes, por eso el Corán no quería las imágenes, porque son trascendentes. Y este sultán histórico, en el que se inspira Moulay Abdelaziz, permitió la fotografía. Es toda una revolución.
La fotografía es muy importante en la historia de la política, en la historia de la humanidad, pero también la liebre de Rembrandt, pero también las señoritas de Avignon, de Picasso. Las imágenes tienen alma y el cine... Y al hilo de eso de las imágenes tienen alma, cuando Pilar López de Ayala se ve en el cine, no sé cómo, por ejemplo, cuando me veo en la tele lo paso fatal, pero no sé una actriz cuando ve esos papeles, cuando ve esos personajes, si hay algo también de reflexión sobre ese alma que dejas en cada película, eso que dejas en cada película. No sé si me he puesto muy intensa en esta pregunta, pero... No, para mí es muy importante cuando representas a alguien real que existió, como no defraudar. Tienes la idea de que hay un espíritu que está guiando nuestras acciones en el rodaje y de alguna forma hay que ser fiel a esa verdad, ¿no? Aunque el director luego no quiera ser riguroso o quiera dramatizar la historia o lo que sea, al fin y al cabo estamos contando un cuento. Pero sí, es una responsabilidad extra. Y tú yo leí en una entrevista que tú decías que eras muy tímida y que habías empezado a hacer actuación por eso. Sí, bueno, yo quería ser vista y darles a mis padres un futuro mejor. Por eso me metí en cine, porque creía que ganábamos mucho dinero. Y mira dónde has llegado. Luego he visto que no es así. Y el hecho de... claro, esto es... Y tiene que ver con la radio también. Muchas veces delante de un micrófono eres otra persona que no eres detrás. No es esa posibilidad de ser otra persona, porque cuando te vemos en la gran pantalla, en cualquier película, con este personaje tan decidido, hablando en francés, moviéndose para acá, claro, hay como una actitud... completamente diferente a la Pilar López de Ayala, ¿no? Que dice, yo era tímida y me metí en esto. No sé también ¿qué te ha aportado el cine? Yo creo que el cine es un lugar fantástico para tímidos, que podemos permitirnos no ser nosotros mismos. Lo mejor que le puede pasar a un tímido es encarnar un personaje, ser otra persona, convertirse en alguien más. Y por eso yo querría no dejar de rodar nunca. O sea, yo lo paso mal haciendo promoción, pero bueno, la hago porque evidentemente forma parte de mi trabajo, pero no tengo un personaje que diga en el que me pueda ¿cómo se dice? Sí, agarrar proteger, con el que me pueda proteger. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo lo iré superando. Como tampoco ruedo tanto, pues siempre es un trago, pero... Y por lo de no rodar tanto, en el caso de Rebollo ya sabemos que porque el cine se vive de muchas maneras, ¿no? Que nos decías al principio. En tu caso, el no rodar tanto es porque no hay papeles tan interesantes. ¿Por qué es? El cine es muy complicado y ha sido una mezcla de circunstancias, pero para mí hay dos claves. Una es que no me han llegado casi guiones y los que me han llegado no me han estimulado. Y la otra es que los que sí que me han interesado, por la razón que sea, no han encontrado una financiación para salir adelante. ¿Eso también te ha pasado a ti? No, yo he filmado casi todo lo que he querido, aunque me hubiera gustado hacer la película sobre Alcácer. Nieves Herrero y Alcácer. Es una película que espero hacer algún día, pero como metía la mano en la herida de la televisión basura que inauguró Nieves Herrero aquella noche fatídica, que yo creo que las televisiones no se atrevieron con ella. Lo que pasa es que yo me instalo en las películas, ¿sabes? Yo he estado 6 años viviendo en Marruecos, entonces he vivido la película, como he vivido en París, que cuando quedaban 2 años para filmar yo vivía en un apartamento diminuto de ópera con Lola Dueñas, como me he instalado en Argentina, porque necesito vivir allá, es una forma de vida. Entonces las películas tardan en destilarse, es una forma de habitarlas. Por eso son películas que gustarán más o menos, pero creo que son genuinas, que son coherentes. Y en esta película quiero volver a algo que ha hecho Pilar muy bonito. Nos ha protegido, yo creo, sí, Gabriel Berg, nos ha protegido Jean, y a través también de su heredero, que es un gran productor francés, Philippe Jacquier. Ha dejado el cine ahora, tiene una gran galería de fotografía vernácula, fotografía anónima, y él nos ha dejado todos sus archivos, que era como abrir el cajón de la ropa interior de tus padres, como abrir el cajón de las fotos de los abuelos. Eso ha sido impresionante. Nos ha dejado todo este material y cuando ha visto la película ha dicho: ¡ah! Siento que al ver la película he descubierto cómo era de verdad mi
Mi bisabuelo, más que leyendo sus diarios, más que viendo sus álbumes de fotos, la película desde la ficción me ha descubierto cosas que yo desconocía y ahora sé que fueron ciertas de mi bisabuelo. Y es que a veces hay que estirar la ficción para llegar a la verdad, de verdad. Te quería preguntar por eso, por el tema del archivo. Al final de la película agradecéis al Instituto Lumière, a Frémaux, que dirige y que está muy pendiente de las restauraciones de muchas películas. Supongo que también habréis contado con imágenes de Lumière, y un poco por cómo era esa parte, porque en estos momentos donde las plataformas pueden darle a un botón y que desaparezca todo, no sé si la película también resuena como una importancia de los archivos, una importancia del patrimonio fílmico. A mí la palabra patrimonio no me gusta, bueno, sí. Pero es importante. Tampoco me gusta la palabra archivo, porque suena un poco a museo, arqueología, mausoleo. Prefiero hablar y en los títulos de crédito pone así, cuando hablamos del Instituto Lumière y convocamos los agradecimientos, aparece imágenes originales. Prefiero hablar de imágenes originales. Y en los tiempos de crisis de la representación, y estamos viviendo una muy grave, con la inteligencia artificial y lo que está sucediendo, como en la última casi bobina de Alien, en la que un actor fallecido es reconstruido digitalmente, me parece una pornografía de la ética y poética del cine. En este tiempo de crisis de la representación es importante volver a las imágenes originales, es importante volver a los Lumière, porque las preguntas que se hicieron, ahí está parte de la respuesta para solucionar la crisis de hoy. ¿Qué harían los Lumière hoy? Probablemente harían cine digital, pero tendrían una moral sobre ese digital. Entonces hay que volver a las vanguardias, hay que volver al cine mudo. Entonces nosotros hemos ido a estas imágenes para intentar, si no obtener una respuesta, podernos preguntar más claramente, ¿es posible filmar todo? ¿Y cómo es la respuesta? ¿Qué se puede responder a eso? Yo creo que puedes filmar todo, pero depende cómo. Depende cómo. Tiene que haber una moral de la forma, tiene que haber un estilo que lo trascienda. Y hemos perdido, hablabas del caso Alcácer, que quizá fue lo que inicia un punto de inflexión, quizá en la televisión, pero yo creo que al final afecta a otros ámbitos, ¿no? Y ha seguido afectando, y ahora cada caso que aparece nuevo, aquellos ecos de Nieves Herrero vuelven, ¿no? Pero también pasa en el cine. No sé si hemos perdido esa parte de esa moral, ¿no? O es por lo menos ese marco ideológico o ético, ¿no? Yo no sé qué piensa Pilar, pero yo estoy convencido que sí lo hemos perdido. Y muchas veces los directores y colegas admirados míos hacen series para Netflix, que creo que es la muerte del cine, que los Lumière inventaron la congregación del cine, no el Canal Plus. Colegas míos hacen el True Crime, que lo que hacen es lucrarse de un suceso luctuoso para aprovecharse de él. No hay denuncia ni estilo, hay solo aprovecharse. Yo creo que sí, estamos mal. Pero la radio, fíjate, y los podcasts que estábamos hablando, perdona Pilar, ahora que cuando entrábamos al estudio, la radio ha vencido la televisión. La palabra, curiosamente, está cargada también de imágenes, y desde los podcasts y la radio estamos recuperando un terreno que la tele ha desperdiciado. Por eso ruedo yo tampoco, porque me interesan los cineastas con mirada y estilo propio y personalidad, y no abundan. Y creo que hemos echado muchísimo de menos a Javier en estos 12 años. Estoy totalmente de acuerdo. Y no abundan estos cineastas, y tampoco se apoya demasiado dentro de la industria. O sea, quiero decir, no se apoya a un tipo de cine que quiere ir un poco en contra de modas, o en contra de un poco la línea dominante visual y narrativa. No me lo he planteado, no lo sé. Yo tengo un pie dentro de la industria y otro fuera. Yo creo que no existe una industria del cine español, eso es mentira. Una industria es algo que debería producir muchas más películas. Un productor podría hacer 4 o 5 a la vez, uno da beneficios, otro da pérdidas. Los actores trabajarían mucho en varios proyectos a la vez. Eso es una industria con varias empresas auxiliares, pero hay industria en Hollywood y en Francia. Aquí no hay una industria. Y si se apoya, no lo sé. El Instituto de Cine debería tener más independencia, deberíamos mirarnos en el espejismo francés, tener más dinero, pero no lo sé, a mí no me gusta pedir, no lo sé. Yo estoy contento con lo que hago, con mi parcelita, mi peliculita,
mi actriz. Maravilla. Y ahí hay una cosa que decías en Seminci que me gustó mucho, que es necesario ser buenas personas para hacer cine. Que esto muchas veces se olvida, no solo en el cine, en cualquier ámbito. Es una cosa que decía Kapuscinski también, ¿no? No se puede ser un buen periodista si no se es buena persona. No sé si se puede ser buen cineasta o buena actriz sin ser buena persona, aunque todos hagamos siempre cosas mal, ¿no? Evidentemente. Bueno, en el caso de ser actor, me imagino que es por algo que uno no puede controlar, ¿no? Que es algo que se ve de una y que escapa a su control, que emana a la persona. Pero no sé si te refieres a eso. Sí se puede ser... como que los buenos... Parece que las buenas personas se convierten en buenos actores por algo que escapa a su control. Esa es mi idea. Yo no puedo imaginar que Jack Lemmon en su vida personal fuese mala persona, o Monty Clift, aunque era un torturado. Yo no puedo imaginar de verdad que Lauren Bacall o Jean Moreau fueran malas personas. Renoir la quería mucho, y Renoir era un oso que se comía la miel y luego le dolía la barriga. Algunos actores pueden ser niños, pueden ser caprichosos, pueden ser inseguros, pero para hacer cine es muy importante el amateurismo, la inocencia. Amateur viene de amor, dice Fernando Trueba. También dice en su diccionario de cine que los profesionales llamábamos a los chaperos y las putas. En cambio, amateur viene de amor. Y el amateurismo tiene que ver con la inocencia, hacer todo por primera y última vez, que decía Nicolás Ray. Entonces, esto tiene que ver con la bondad. Luego puedes cometer errores, ¿no? De los que luego te arrepientes, sin culpa, con responsabilidad. Que eso es muy católico también. Eso es muy de colegio de monjas y curas. Sí. Hasta los 18 años con curas. Joder. Todavía sueño con Fray Alfredo y el padre Narbona. Sí. Bueno, ánimo. Oye, pues Pilar, Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Y hemos disfrutado muchísimo La alcoba del sultán, o sea que gracias por la película. Gracias por ser. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.